En esta mañana vamos a hablar de algo sencillo, empezando con lo que es el tema. Vamos a hablar en el tema: Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Bueno, para que lleguemos a lo que es ya la aplicación de lo que sería para nosotros esta mañana el mensaje, vamos a primeramente a remontarnos a lo que es la persona de Abraham. En este capítulo número 12 habla precisamente de el personaje Abraham. Abraham vivía en Mesopotamia. Mesopotamia era igual que decir Babilonia, era esa región de Babilonia. Geográficamente hoy pudiese como ubicarse ese lugar donde Abraham nació y creció y se desarrolló, es a donde ahora puede ser Irak, la nación de Irak. Por ahí, en esa región, nació Abraham. Abraham, como decíamos, se desarrolló como cualquier persona que nosotros pues entendamos que se desarrollan las personas. Pudo haberse desarrollado en una vida, diríamos, común, o pudo haber desarrolladose en opulencia. Dicho de otra manera, pudo haber sido una persona de escasos recursos, no conocido, o también pudo haber sido una persona de opulencia, de riquezas o de alguna posición social importante. Lo que sea una cosa o otra cosa con respecto a lo que estoy mencionando, bueno, Abraham le llegaría el momento de morir, y luego de morir ir a donde van todos los pecadores, porque siempre cuando el ser humano, bueno, nace, tiene que morir, y luego de que esa persona muere, siempre hay un lugar para su alma, para esa parte inmaterial, y esto puede ser la vida de Dios o puede ser la condenación de Dios. Siempre hay solo dos caminos. En este caso, cual fuese el desempeño de Abraham, bueno, llegaría al momento que Abraham moriría, y como dije, iría a donde van los que mueren sin Dios. El que muere sin Dios va a lo que es la condenación eterna. Sin embargo, la cosa con Abraham, nosotros vamos a ir viendo que no es ese el final de Abraham. Dios quiere bendecir la vida de este hombre. Dios quiere bendecirlo con su bendición, valga la redundancia. Pues acá lo que podemos ver en primer lugar es que es Dios siempre el que busca a esa persona que no tiene ningún futuro de esperanza,
ningún futuro de vida eterna. Acá vemos que llega Dios, es Dios el que quiere bendecir a este hombre que vive en Babilonia, en Mesopotamia, que es lo mismo. Y lo quiere, como decíamos, bendecir con lo de él. Pues dice el Proverbio 10:22 que la bendición de Jehová es la mejor, porque esa bendición no trae tristeza. Todo lo que Dios nos da como provisión, como bendición, es lo mejor. Porque si nosotros como humanos adquirimos bendiciones, en este caso bendiciones materiales, seculares, esas bendiciones, si no vienen de parte de Dios, son una espina, son una angustia. Pero si las bendiciones vienen de parte de Dios, esas bendiciones, como dice el proverbio, no añaden tristeza, sino traen bendición. Pueden ser en cualquier campo las bendiciones, porque a veces uno piensa que la bendición de Dios solo consiste en lo monetario, pero las bendiciones de Dios son amplias, hermano. Por ejemplo, cuando Dios quiere bendecir a Abraham, lo quiere bendecir con la provisión de él, ¿verdad? Cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, o quiere bendecir a otro que no sea Abraham, quiere bendecirlo con su bendición, con su provisión. Pensemos en esto en una familia. Cuando Dios da un matrimonio, cuando viene eso por la vía de Dios, es una bendición. Cuando Dios nos da un trabajo que venga por la vía de Dios, es una bendición. Cuando Dios nos da la existencia y todas las cosas que pudiéramos sumarle y que provienen de Dios, es algo que es estable y es algo que la persona puede disfrutarlo. Por eso le decía que probablemente Abraham pudiera haber sido alguien opulente, alguna persona sobresaliente en aquella sociedad de Mesopotamia, pero de todos modos lo que tenía Abraham no sería lo mejor para él. Dios quería darle lo mejor, y esa es la razón por la cual el Señor Jehová, dice acá, se acerca o busca en este lugar a Abraham. Por ejemplo, esto es lo que dice el versículo número 1 del Génesis que leíamos. Pero Jehová había dicho. Cuando dice Jehová había dicho, probablemente ya anteriormente a estos versículos, ya el Señor ya le había dicho a Abraham con respecto a lo que él quería hacer con él. En este caso, pues, Dios, para darle esa bendición, lo llama. Y eso es lo primero. Primero, Dios tiene esa disposición de bendecir a esta persona. Segundo, Dios lo llama, para que vayamos viendo de qué manera es el proceso de Dios. En este caso, Dios lo llama, que es lo que vemos en el versículo número 2, el 1, el 2 y en adelante. Dios lo llama, y en el 2 nosotros vemos que le hace una promesa, la promesa de bendición que Abraham, hermanos, la tendría toda vez Abraham obedeciera salir de ese lugar. Aquí podemos ir viendo ya que aun cuando Dios tiene las buenas disposiciones de bendecir a la persona, de alguna manera, o no sería de alguna manera, sino que Dios propone, Dios ofrece esa bendición
Pero Dios no obliga. Porque si Dios obligara a que las personas a la fuerza tomen lo que Él quiere darles, pues no tiene sentido. Esto debe de ser una actitud voluntaria. Cuando la persona escucha el buen propósito de Dios, que lo quiere bendecir, la persona tiene que dar, por lo menos en este caso, tiene que dar ese paso de obediencia para salir, en este caso salir de Parán Arán, que sería el caso de Abraham, salir. Y en este relato nosotros leemos que Abraham salió creyendo por fe y llegó primeramente a Harán, que es otro lugar cercano a Parán Adán. Y luego de un tiempo, probablemente unos 10 años que estuvo en Harán, Abraham salió de ahí, como leíamos últimamente, y llegó a lo que Dios le había dicho que era la tierra que él, o la tierra donde él lo bendeciría. Y leíamos ahí, y llegó Abraham a Canaán. Ahí llegó Abraham. Es ahí donde Dios lo quería bendecir. Es ahí donde Dios le iba a dar de lo que en el versículo número 2 el Señor le había prometido. ¿Qué le había prometido? Haré de ti una nación grande. Le está diciendo, vas a ser una nación grande. Pero fíjense que cuando el Señor le dice, vas a ser una nación grande, Abraham tenía una mujer estéril. Pero Dios ha dado su palabra. Y cuando hay una esterilidad, en este caso de Sarai es el nombre primero de ella, no había pues cómo entender eso, que Dios le iba a hacer una gran nación si en primer lugar él no podía procrear familia porque su mujer era estéril. Pero esa es la promesa que le hace el Señor con respecto a su bendición. Le dice, haré de ti una nación grande. Y luego le dice, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que le hace. Dicho de otra manera, si tú sales de tu lugar, de tu idiosincrasia, de tu ciudad, si tú sales de ese lugar, pues lo que yo te prometo es mi bendición. Lo que yo te prometo es lo que no trae tristeza. Lo que yo te prometo como bendición es lo que trae alegría, lo que trae propósito. Y en este caso, cuando vemos que Abraham llegó a Canaán, empezó, hermano, mire qué tremendo esto, mire qué importante esto. Dios empezó a cumplir lo que había dicho, tanto literalmente como espiritualmente. Es decir, empezó Dios a cumplir su palabra. Y eso es importante, hermanos, porque como dice el libro de los Números, habla de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios le ha prometido estas bendiciones, como hacer de él una gran nación, como ser él el que bendeciría en el campo puramente espiritual a todas las naciones, lo que nosotros vemos es que eso se empieza a cumplir
ya en Canaán. ¿Cómo es que se piensa cumplir? Usted se recuerda que, bueno, aquí dice la edad de Abraham. Dice que era de 75 años cuando salió de Parán Aram. Cuando dice que ya estando en Canaán, ustedes se recuerdan, allá en el capítulo 19 del Génesis, 18, 19, habla con respecto a que lo visitaron unos ángeles cuando Abraham estaba en el campo. Y es ahí donde los ángeles él los atendió, sintió, percibió que eran ángeles, y por último percibió que era Dios mismo el que lo estaba visitando. Y en esa ocasión el Señor le dijo: el año próximo Sara va a estar mamantando, va a estar teniendo un hijo. La que era estéril, viene ahora ya el proceso de Dios. El proceso de Dios es que, bueno, no hay forma que se cumpla su palabra para que de Abraham salga una nación. Pues como decíamos, Sara o Sarai era una mujer estéril. Pero aquí viene ya el trabajo de Dios. Porque cuando Dios promete, hermanos, debemos de saber que, como dice su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta y llevar a cabo aquellas promesas de bendición que le ha hecho a alguien. Ahí nosotros vemos cómo viene el Señor y le dice a el que no tenía familia, le dice: el próximo año vas a tener hijo y Sara va a estar mamantando. Y por supuesto así sucede cuando el año siguiente, hermanos, Sara estaba dando a luz a uno que se llamaba Isaac. ¿Y qué es lo que vemos nosotros ahí? Lo que vemos ahí es que Dios está cumpliendo ya esa palabra, esa promesa que le ha hecho a Abraham. Y cuando vemos que Dios está cumpliendo esa promesa, dándole inicio a ese cumplimiento, porque para que se llegara a cabo la bendición de Abraham no estaba fácil. Porque ¿cómo podía salir una nación de los lomos de Abraham si había esterilidad? ¿Cómo podía darse eso? Bueno, si a Dios había dado una palabra, la palabra de Dios se cumple. Dios cumple su palabra. Y no importa que las cosas sean imposibles, la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No importa, ahí viene el Señor y en este caso queda embarazada a Sarai. Y qué bueno, hermanos, que empieza lo que sería ya el cumplimiento parcialmente de las bendiciones. En este caso empieza ya Abraham con su familia, ¿verdad? Y luego de ese hijo que nace, salió de ese hijo una nación. Ahí nosotros vemos más adelante pues que de Abraham pues salió lo que es Israel, una nación. Qué bueno, ahí vemos ya nosotros cómo se va concretizando lo que Dios le ha prometido a Abraham. Se funda lo que es la nación de Israel. Y si hablamos con respecto a
las bendiciones espirituales para las demás naciones, hermanos, por medio de el linaje de Abraham nació Cristo. Y por supuesto, Cristo se convirtió en la bendición de todas las naciones. Ahí vemos a un Dios cumpliendo su palabra. Ahí vemos a un Dios trabajando con aquello que Él ha dicho que va a dar a Abraham. Entonces, en este caso, Dios estuvo también acompañando a Abraham en todos los días de su vida. No lo dejó, no lo abandonó. Si usted lee todo lo que la Biblia habla con respecto a Abraham, usted va a ver que incluso, hermanos, en los momentos difíciles de la vida de Abraham, en las pruebas que tuvo que enfrentar Abraham, ahí estaba Dios con él. Ahí viajaba Dios con él. Donde quiera que Abraham tenía dificultades, ahí venía una respuesta de parte del Señor para la vida de Abraham. Yo lo que veo esto es que Dios siempre, hermanos, cuando Él hace una promesa y nosotros le creemos y nosotros actuamos a esa palabra, como fue el caso de Abraham, lo que yo puedo leer acá es que Dios queda enteramente comprometido con aquella persona a quien Él le ha hecho una promesa. Y cuando esa persona ha sido obediente para dar los pasos que el Señor le ha dicho que dé. Cuando eso se da, lo que yo veo es que Dios toma en una dirección, toma Dios una posición de cuidado, de ayuda, de fortaleza para esa persona. Porque eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Cuando llegó a Canaán, que era una tierra desconocida, Dios puso, hermanos, su gracia en él, a tal grado que los habitantes de esos lugares respetaban a Abraham. A tal grado que, bueno, cuando habían hambrunas, Dios siempre estaba al cuidado de la necesidad de Abraham. En una ocasión, cuando recién ha llegado a Canaán, Abraham se da lo que es la hambruna, y luego Abraham es preservado en Egipto. Y luego que pasa el tiempo de la hambruna, regresa Abraham a Canaán y viene riquísimo de Egipto. Dios ha estado con él, Dios lo ha cuidado. Entonces lo que veo yo, que cuando la persona le cree a Dios, cuando le creemos a Dios y actuamos a esa voz que Él hace para con nosotros, en el caso de Abraham, lo que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré, te haré de ti una gran nación. Pero ¿cuál era lo que llegaría a fiel cumplimiento de todo esto? Era que Abraham, hermanos, estuviera dispuesto a creerle a Dios, que estuviera dispuesto a actuar a lo que era el llamado de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros cuando actuamos al llamado de Dios,
no solo Él nos va a salvar. Por ejemplo, veamos en el caso de los que hoy somos creyentes. Yo no sé cuándo fue que a usted Dios le hizo ese llamado, el llamado de venir a Él. Cada uno tuvo su propia experiencia, pero cuando Dios nos hizo ese llamado, no solo nos bendice, sino que en las pruebas, en los momentos difíciles, ahí va a estar Él con nosotros. Por ejemplo, cuando los apóstoles o discípulos ya están ellos naufragando, están ellos para hundirse en el lago de Galilea, en el momento más crítico ellos dijeron: Jesús, despierta, que perecemos. Qué importante es, ahí iba el Señor con ellos, ahí viajaba el Señor con ellos. ¿Y qué fue lo que sucede cuando el Señor despierta? Bueno, reprende al mar, reprende las olas y se hizo bonanza. ¿Cómo se logra eso? Esas bendiciones, tanto de salvación como de el cuidado de Dios, la provisión de Dios en la vida cotidiana de una persona que ha sido obediente al llamado de Dios, eso se logra cuando nosotros reaccionamos a su llamado, cuando nosotros decimos sí al Señor, cuando la persona dice está bien. Es impresionante esta actitud de Abraham o de Abraham. Es impresionante esta actitud que toma este hombre por medio de la fe, cree a esa palabra del Señor y le fue bien. Es importante la actitud que toman los pescadores cuando Él les llama y ellos actúan, les fue bien. Es importante la actitud que toma Mateo, que también se llama Leví, que era el cobrador de impuestos. Cuando el Señor le dice: Leví, sígueme, dejó el lugar de cobro de los impuestos y siguió al Señor y le fue bien. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y le fue bien. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones es ser obediente al llamado del Señor. Esas son las condiciones. Cuando salimos de nuestra tierra, cuando salimos, diríamos, de nuestro mundo, cuando salimos de nuestras cosas puramente temporales, cuando salimos de ahí, luego de que el Señor nos ha llamado, es ahí donde cambian las cosas. Es ahí donde todo tiene un cambio, no de 180 grados, sino un cambio total. ¿Por qué un cambio total? Porque caemos en el cuidado de Dios. Y no habrá cosa más maravillosa para un ser mortal que caer en el cuidado de Dios. No habrá cosa más preciosa de un ser lleno de congojas, lleno de limitantes como somos nosotros como creyentes. No habrá cosa más preciosa que caer en el cuidado de Dios. Cuando caemos en el cuidado de Dios, hermanos, Él dice: clama y yo responderé. Cuando caemos en el cuidado de Dios, como en el caso de estos discípulos que se estaban ahogando y ellos clamaron al Señor y Él no dejó de bendecirlos, los sacó adelante, calmó el mar. No importa que sea el mar,
no importa cuál sea el gigante, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el enemigo, no importa cuál sea el ejército, no importa cuáles sean los muros, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No importa cuál sea lo grande del problema, pero la cosa más maravillosa es caer en el cuidado de Dios. Que Dios, hermanos, tome como el compromiso, por decirlo de esta manera, de cuidarnos a nosotros. Cuando, fíjense que hasta la demás familia alcanza, cuando se le enfermó la suegra a Pedro, como ya el Señor había tomado el compromiso del cuidado de los discípulos por haber actuado a su llamado, se enferma la suegra de Pedro. ¿Y qué es lo que sucede? Se dice el Señor: mira, Pedro, yo en eso sí ya no me puedo meter, sino que de una vez fue a la casa de Pedro y sanó la suegra de Pedro. El regalo más grande, aparte de la salvación, es el cuidado de Dios, porque Él siempre va a estar con nosotros en las necesidades. Siempre Él va a estar con nosotros en las tormentas. Siempre Él va a pelear nuestras propias batallas. Él es el que no se olvidará, como dice la palabra, que se puede olvidar la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo. Como decíamos, no hay cosa más preciosa que le puede suceder al ser humano, es caer en el cuidado de Dios. Cuando caemos en el cuidado de Dios, hermano, yo no digo que no van a haber problemas. Yo no estoy diciendo que estamos exentos de las dificultades. La diferencia es que en las dificultades no estamos solos. Esa es la diferencia. Cuando Herodes metió a los apóstoles a la cárcel, la iglesia se fue a orarle a Dios y le decía: Señor, ya mataron a Jacob y está preso Pedro. Señor, ayúdanos. Señor, danos la victoria. Yo he dicho en algunas ocasiones, la iglesia en Jerusalén no se fue a buscar un abogado, no se fue a buscar a alguien de cuello para que les ayudara con Pedro, sacarlo de la cárcel. Ellos acudieron al Señor. Ellos acudieron en oración al Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nosotros leemos en Hechos 12, hermanos? Dice la palabra que Dios mandó un ángel del cielo. ¿Qué le parece? ¿Puede ser eso Dios? Sí. Cuando estamos en el cuidado de Dios, no importa, Él va a mandar, hermanos, a un ángel. Él va a estar presente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él va a estar con su pueblo. Imagínense a lo que se llega. A lo que se llega. ¿A qué cuidado se llega? A tal grado que el Señor no tiene inconveniencia en decirle a un ángel, bueno, la lógica nos puede decir que en Dios no hay, seres angelicales que anden de vacaciones. En Dios no pueden haber esos seres angelicales que estén en la banca, que estén desocupados. En Dios no podemos ver eso, porque el mismo Señor, cuando le preguntaron los fariseos con respecto al trabajar el sábado, el Señor le dijo: mi Padre hasta este día trabaja. Es decir, Dios es un Dios activo, y así son las huestes celestiales. Pero no escatimó Dios, hermanos, tomar
a un ángel de los que están en sus labores en el cielo para venir a darle la respuesta a la oración de la iglesia. Le vamos a regalar otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No escatimó Dios el enviar. No sé si me estoy dando a entender. No escatimó Dios. ¿Por qué hace Dios eso? Es cuando nosotros obedecemos a su llamado. Cuando nosotros salimos de nuestra tierra. Cuando nosotros salimos de nuestro mundo. Cuando nosotros salimos de nuestro yo. Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Dicho de otra manera, sal de este lugar, porque en este lugar yo no te puedo bendecir. Estás bendecido, probablemente es una persona bendecida, pero esa bendición que tienes no es una bendición que trae satisfacción. La bendición que yo te doy es la que no trae tristeza. La bendición que yo quiero darte es la que tiene sentido. Y eso fue lo que consiguió Abraham. Y luego nosotros lo vemos, hermanos, a un hombre que lo ayuda a Dios. Que un hombre, fíjese que cuando él va a rescatar a Lot, que se lo han llevado de Sodoma a otros reyes y lo han llevado cautivo, Abraham con 300 hombres, aleluya, Abraham con 300 hombres para 5 naciones, reyes que se habían levantado para atacar a Sodoma y Gomorra y que se habían llevado todas las riquezas, se habían llevado cautivo, incluyendo a Lot y a su familia. Se levantó Abraham, hermanos, con 300 trabajadores que él tenía, no eran soldados, y corrió y los alcanzó y, hermanos, rescató a su sobrino Lot y todas sus cosas, y rescató todo el botín que llevaban los reyes. No fue Abraham, fue el Dios de Abraham. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo se logra eso? Cuando somos obedientes a la voz que Dios nos dice: sal de tu tierra. Y ahí poníamos el ejemplo de los apóstoles. Ahí poníamos el ejemplo de en una ocasión, mire todas las bendiciones que se alcanzan, hermano. O sea que la vida realmente, o el ser humano está cabeza abajo, porque las bendiciones están a flor de tierra. Las bendiciones de Dios están al alcance de nuestras manos, pero las personas no le ponen atención al llamado de Dios. Las personas son indiferentes al llamado de Dios. Pero fíjese que hasta en las cosas más insignificantes, en una ocasión el Señor entra con sus discípulos al templo y no tenía para pagar la ofrenda que se depositaba en el templo, y le dijo a Pedro: Pedro, anda ahí al mar, toma un pez y ábrele la boca al pez, allí estará la ofrenda para ti y para mí. Y fue Pedro. Mire lo lindo que es caer en los cuidados de Dios. O sea, no vamos a salir avergonzados, no vamos a salir derrotados. Hermanos, como le dijo a Israel: estarás arriba y no abajo. Cuando vengan a buscarte tus enemigos, saldrán por 7 caminos huyendo. Y ahí vemos nosotros en cosas significantes. Anda a traer, anda de la boca del pececito, ahí vas a hallar mi ofrenda y la tuya. En cosas tremendamente maravillosas. El caso de Marta y de María: se le murió
se le murió su hermano Lázaro. ¿Y qué es lo que hacen estas mujeres? Acuden a quien ellas seguían, porque eso es lo mejor. Aquí no se trata de andar siguiendo a personajes en las redes. Aquí se trata no de seguir políticos, hermanos, en este mundo, no de seguir religiosos en este mundo, no de seguir pastores, no de seguir curas. Aquí se trata de seguir a Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, Él nos va a bendecir, Él nos va a sacar adelante. Que se oiga un poderoso amén. Mire qué bendiciones. Ellas eran seguidoras de Cristo. Ellas eran las que cuidaban del Señor. Cuando el Señor venía de Galilea, ahí era donde Él posaba, en Betania, en la casa de ellas, en la casa de esa familia. Se le murió Lázaro, luego se enfermó, se murió, y luego corrieron ante Él. A los 4 días vino. Y las muchachas empezaron a llorar y le decían: si tú hubiese estado, mi hermano no hubiera muerto. Le dijo él: Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Sí, yo sé que vivirá en ese futuro. Yo sé que va a vivir en ese futuro. Y él le dijo: yo soy la resurrección y la vida, Marta. Qué cuidado, vaya a buscar usted a un político que le ayude en su problema, a ver si le va a ayudar. Vaya a buscar a algún religioso si le ayuda en su problema. Vaya a buscar al vecino, nadie está en la disposición de ayudarnos. Hay solo uno que quiere ayudarnos, que quiere bendecirnos, y ese se llama Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y viene el Señor a los 4 días y le dijo: ¿dónde le pusiste? Aquí está, pero ya tiene 4 días, Señor. Y ya yede. Es decir, ya no hay nada que hacer. Pero vea lo lindo que es caer en los cuidados de Dios. Quiten la piedra. Quitaron la piedra. Una piedra siempre eso lo ponían en las tumbas judías. Rodaban los muertos, los metían en unas cuevas. Y les tapaban la boca a las cuevas con una piedra grande que no la podía mover nadie, a menos con varias gente. Le quiten la piedra. Le quitaron la piedra. Ahí estaba el envoltorio. Ahí estaba así como ahí en San Vicente amarran los atados de dulce, así enterraban. No habían cajones como ahora. Los judíos hacían así el envoltorio. Y ahí estaba el atadito de dulce, allá dentro de la cueva. Y se puso al frente de la cueva. ¿Cuántos damos un amén? Y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel que tenía 4 días empezó a moverse. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Empezó a moverse. Y no solo se quedó moviendo, sino que se levantó. Los cuidados de Dios. ¿Cómo se logra eso? Cuando reaccionamos al llamado de Dios. Por eso decíamos que Dios quiere bendecirnos, pero ¿cómo es que vamos nosotros a tener esa bendición? ¿Verdad? Lo que necesitamos es, como decíamos, en términos así prácticos, es salir. Bueno, los creyentes ya salimos y no nos ha ido mal. De un amén los creyentes. Creyentes de verdad, ¿verdad? No de esos de a 4 por el dólar. No, creyentes de verdad. De un amén los creyentes. Había un poquito, ya ve que es un poquito. De un amén los creyentes. Ay, hombre. Dígame si no le ha ido, si le ha ido bien o le ha ido mal. Ay, hermano, yo siempre siento lo mismo. Yo siempre siento lo mismo, pero no es lo mismo, porque no estamos solos. ¿Cuántas veces te ha sanado el Señor? ¿Cuántas veces te ha sacado de ese problema el Señor? ¿Cuántas veces Dios te ha consolado? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los que hemos sido receptivos al llamado, nos ha ido bien. Bueno, como a ustedes cuesta sacarles un amén, le voy a hablar de lo mío. A mí me ha ido bien. Ah, cabal, dice aquel que le ha ido bien, dice. Para aclarar, por aquellos, por los que critican, sí, ya echó la piedra el hermano, dice, le ha ido bien. Tiene casa, tiene carros, tiene... Todo eso me lo dio Dios antes de que iniciáramos esta iglesia. Me dio a donde vivir y me dio las cosas materiales. Pero a mí me ha ido bien porque Dios me ha dado una familia. Eso sí ya me lo dio aquí. Y no habrá cosa más linda que disfrutar la familia. Me ha ido bien. Y nunca me ha hecho falta nada. He tenido no solo, no sé si 2 o 3 situaciones peligrosas. 2 veces fui investido. Ya muchas veces les he contado esto, investido, que me iban a matar y no me mataron. Dios me guardó. Otra vez me secuestraron y me metieron en un monte para matarnos. Iba Zenaida y Jorge Luis y no nos mataron. Más bien se disculparon después. Bueno, todas esas cosas uno puede decir, qué casualidades. No son casualidades. Es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No son casualidades. Yo no tendría tiempo para contarle todo lo bien que me ha ido con Dios. ¿Y por qué me ha ido bien? Porque un día, por último, me rendí. Por último, estaba peleando con Dios como Pablo, pero por último me rendí. Y al rendirme, más de 30 años de estar ya en los cuidados de Él, con un sinnúmero de problemas que siempre son normales, Él ha estado ahí resolviendo esos problemas. Él no me ha dejado. Por eso le digo que todos los creyentes ya podemos dar fe de que nos ha ido bien. De hecho, dormimos bien, aun cuando nuestra alimentación no sea la adecuada. Ahí estamos. Ahí estamos más sanos que aquellos que viven en intensos cuidados alimenticios. Ahí estamos. A veces lo básico, pero eso lo bendice Dios. Bueno, en aquella ocasión el Señor multiplicó los pececitos y unos pancitos de cebada, que es como panes de maicillo, para que entendamos. Comieron aquellos, se saciaron. Allí van todas las vitaminas. De que cuando estamos en los cuidados de Dios, hermanos, no hay quien nos gane. Se abrirán las puertas, caerán los gigantes, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se logra eso? La condición es salir de nuestra tierra, como lo hizo Abraham, como hicieron los discípulos, los pescadores, como lo hizo Eliseo cuando lo llamó Elías. Le dijo, sígueme. Era el llamado de Dios. Dejó los bueyes y dejó las tierras y siguió y dejó un legado. Cada persona que es obediente
al llamado de Dios, no solo recibe la salvación, dos, no solo recibe el cuidado de Dios en la vida cotidiana, sino que también dejamos un legado. Abraham dejó un legado. Nosotros somos fruto de esa decisión de salir de Parán Adán. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Que se oiga un amén. Hermanos, Dios no podrá bendecirnos cuando no reaccionamos. Hay un muchacho, con lo cual voy cerrando, hay un muchacho que tuvo la gran oportunidad de recibir los cuidados de Dios. Ese es el joven rico que hemos leído ahí en Mateo. Le dijo el Señor: toma tu cruz y seguime, hombre. Seguime. Ahí puede ver usted que es actuar a la voz del Señor cuando nos dice: levantate, seguime, viví para mí, no vivas para tu yo. Seguime. El muchacho se entristeció y dijo el Señor con respecto a esa actitud, dijo: qué lástima. A veces dijo: es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello y no un rico al reino de Dios. No es porque los ricos no puedan, que Dios los discrimine para que no entren. No, el problema es que cuando la persona se aferra a las cosas temporales, ya le duele dejar aquello y buscar el camino del Señor. Los discípulos, por ejemplo, Pedro le dijo en el Mateo 19:27: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte a ti. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? ¿Qué es lo que les dice el Señor? Si gusta, váyase a la Biblia para que se me despierte, y con lo cual vamos a ir cerrando. Hermanos, verso 19, verso 27, ¿verdad? Donde entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Verso 27. ¿Y qué dice? Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Vea, esto de ser evangélico no es de tontos. El ser evangélico es de vivos. ¿Por qué? Aquí lo dice el Señor. Jesús le dijo: de cierto, le dijo el Señor: de cierto te digo que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y dice: cualquiera que haya dejado cosas, hermanos o hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, tendrá, que dice, 100 veces más, y heredará la vida eterna. O sea que esto no es para tontos. Reaccionar al llamado de Dios es no sacarse la lotería. Reaccionar al llamado de Dios es tan extensa las bendiciones, que aquí a los discípulos le dicen: no, si ustedes dejaron, ¿qué es lo que dejaron? ¿Y qué era lo que estaba reclamando Pedro? ¿Qué es lo que había dejado Pedro? Bueno, las atarrayas todas rotas que tenían, ese era su patrimonio, y con eso se mantenía. Pues aquí en este caso le digo: esas atarrayas que tú has dejado, Pedro, eso que has dejado está bien, pero vas a recibir 100 veces más.
vas a recibir 100 veces más. ¿Cuál es el problema de la miseria en este mundo? ¿Por qué los hogares son una desgracia en la sociedad? ¿Por qué las familias no son de bendición en la sociedad? ¿Por qué hay tanta escasez económica dentro de la sociedad? Hasta se suicida la gente por los problemas económicos. ¿Por qué hay tanto desasosiego? Sencillamente porque las personas, aun cuando Dios las llama a venir a Él, las personas dicen no. Las personas cierran sus corazones. Las personas dicen no, yo eso es del evangelio. No, eso es religión. Y esa es la razón por la ruina en la que está pasando este mundo. No son las universidades. Yo no digo que no se prepare la gente, pero no son las universidades, no es la ciencia, no es la filosofía, no es la religión la que bendice. El que bendice al ser humano es Cristo. Que se oiga un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se lo digo por experiencia. Yo no le estoy predicando filosofía. Se lo digo porque yo pude ver. Antes de que yo viniera a Cristo tenía todas mis cosas. Tenía carros, casas, lo que usted quiera. Pero no era feliz. No tenía paz en mi corazón. Era un joven de 30 años. No tenía paz en mi corazón. Viajaba y no tenía paz en mi corazón. Yo pensaba que viajando me iba a ir bien, igual, peor. Y caía siempre en el mismo hueco. ¿Cuándo cambió la vida? Cuando un día en un parque público estaban predicando unos jóvenes. Parqué mi carro y fui a aceptar al Señor ahí. De ahí para acá le doy fe que las cosas cambiaron. ¿Por qué no le cambia a muchos hermanos, a muchas personas? ¿Por qué no les cambia la vida? ¿Por qué siguen como perros y gatos en la casa con la familia? Porque la casa no es para vivir como perros y gatos. La casa es un pedazo de cielo. Que se oiga un amén. Porque no han querido obedecer al llamado de Dios. Dios no nos llama para quitarnos nada. ¿Y qué nos va a quitar, pues? Dios nos llama para darnos. Pero ahí está la gente. No, vamos a la iglesia. No, yo no quiero. No, y dan guaro ahí en la iglesia. Y dan tamales ahí en la iglesia. No, aquí no damos guaro ni tamales. Aquí damos el pan que cayó del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El pan que cayó del cielo. Eso es lo que se ofrece en esta iglesia, en las iglesias. Pero la gente ahí está muriéndose, arrugados, amargados. ¿Y cómo? Si no querés ser obediente. El Señor a través de los mensajes sigue llamando a la gente. Yo se lo digo por experiencia. A mí me cambió la vida. Y le voy a decir algo. Se me quitaron las ambiciones que yo tenía, porque yo era muy ambicioso. A tal grado que me deposité en Dios. Y en Dios no me ha dejado de dar lo que yo he necesitado. Las tortillas, el sueño, que es un regalo de Dios, poder dormir. Amén. Esta mañana Dios te quiere bendecir. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que hizo Abraham, lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo que hizo Jacob, lo que hizo Leví. Dejaron sus redes y Dios les bendijo tanto que hasta la sombra de Pedro Dios la usaba para sanar a los enfermos. Tremendo lo que hace Dios cuando
somos receptivos a su llamado. Cierre sus ojos. Antes que bajen, vamos a bajar todos, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, te pedimos que nos lleves en el hueco de tu mano. Bendícenos siempre, Señor. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice amén. Pueden descender los niños y las niñas.